Buenos días, estimado docente y compañeros, sean todos bienvenidos a nuestra exposición. Hoy hablaremos sobre una metodología que ha cambiado la forma de enseñar en muchas instituciones educativas, la clase invertida. Actualmente la educación busca que los estudiantes participen más, desarrollen habilidades para resolver problemas y aprendan de una manera mucho más significativa. Precisamente, la clase invertida hace para responder a esas necesidades. Durante esta exposición conoceremos qué es esta metodología, cómo surgió, cuáles son sus características, cómo puede aplicarse en educación básica y cuáles son sus principales ventajas. Para iniciar, mi compañera Nayeli nos explicará qué entendemos por clase invertida. Gracias, Mariana. Cuando escuchamos el nombre de clase invertida, muchas personas piensan que simplemente es cambiar el orden de la clase, pero en realidad va mucho más allá de que esto. La metodología propone que los estudiantes tengan un primer contacto con el tema antes de asistir al aula. Por ello, el docente les proporciona materiales como videos, lecturas o presentaciones que pueden revisar desde casa. De esta forma, el tiempo presencial ya no se utiliza únicamente para explicar contenidos, sino más que todo para resolver dudas y analizar actividades prácticas. Así es, Nayeli. Ese cambio parece sencillo, pero modifica completamente la dinámica del aprendizaje. Es una clase tradicional. En una clase tradicional el estudiante escucha primero y practica después. En cambio, en una clase invertida sucede lo contrario. Primero conoce el tema y luego lo pone en práctica junto al docente y sus compañeros. Esto hace que las clases sean mucho más participativas y menos centradas únicamente en la explicación del profesor. Algo muy importante es aclarar que la clase invertida no significa que el docente deje de enseñar. Al contrario, requiere una planificación mucho más cuidadosa porque el profesor debe preparar previamente los materiales que enviará a sus estudiantes y diseñar actividades que realmente les permitan aplicar los conocimientos durante la clase. Precisamente esta nueva forma de enseñar comenzó hace algunos años, gracias a dos docentes que buscaban ayudar a sus estudiantes. Sobre ellos nos hablará nuevamente mi compañera Nayeli. Muchas gracias nuevamente, Mariela. La clase invertida fue desarrollada por los profesores Jonathan Berham y Aaron Sams, quienes impartían clases de química en Estados Unidos. Ellos comenzaron grabando sus clases para que los estudiantes que faltan puedan revisarlas desde casa. Con el tiempo, observaban que quienes llegaban habiendo visto estos videos ya participaban mucho más durante la clase y comprendían mejor los contenidos. Y es a partir de esta experiencia que decidieron cambiar completamente su metodología de enseñanza. Y los resultados fueron muy positivos. Los estudiantes hacían más preguntas, participaban en actividades, colaboraban entre ellos y necesitaban menos tiempo para comprender los conceptos básicos. Poco a poco esta metodología empezó a difundirse en otros países y actualmente se utiliza desde educación inicial hasta la educación universitaria. Pero para comprender mejor cómo funciona, primero debemos conocer cuáles son sus principales características. Mi compañera Angie nos ayudará con esta explicación. Muchas gracias, Carmen. Bueno, una de las principales características de lo que es la clase invertida en lo que es el aprendizaje comienza antes de entrar lo que es el aula, ya que aquí el docente envía lo que es un recurso sencillo que permite a los estudiantes familiarizarse con el contenido, ya que este recurso puede ser como, por ejemplo, un video corto, una lectura, una infografía o incluso un cuento, dependiendo de lo que es la edad de los estudiantes. Continuando con lo que mencionaba Angie, otra característica importante es el aprovechamiento del tiempo dentro del aula. Como los estudiantes ya conocen el tema de manera general, la clase puede dedicarse a resolver problemas, realizar experimentos, trabajar en equipo o desarrollar proyectos. Esto hace que aprender sea mucho más interesante y dinámico. Además, la clase invertida promueve el aprendizaje activo. Los estudiantes ya no permanecen únicamente escuchando al docente durante toda la hora. Ahora participan constantemente, responden preguntas, dialogan con sus compañeros, buscan soluciones y construyen el conocimiento mediante diferentes actividades.
Otra característica muy importante es que aquí se respeta lo que es el ritmo del aprendizaje de cada estudiante, es decir, no todos aprenden a la misma velocidad. Gracias a esta metodología es quien necesita revisar nuevamente un video y puede lo que es hacerlo tantas veces como sea necesario antes de asistir a clases. Esto permite llegar mucho mejor a lo preparado en clase. También debemos recordar que el docente cambia completamente su papel, ya no es únicamente quien transmite información, ahora se convierte en un guía que acompaña a los estudiantes durante las actividades. Observa cómo trabajan, responde dudas y brinda apoyo personalizado cuando alguien presenta dificultades. Y el estudiante también asume una responsabilidad mayor. Debe organizar su tiempo para revisar el material previamente y llegar dispuesto a participar. Este compromiso fortalece el desarrollo de habilidades como la autonomía, la responsabilidad y además del pensamiento crítico. Hasta el, hasta este momento ya conocemos que la clase invertida y cuáles son sus principales características. Pero seguramente hay una pregunta más importante. ¿Cómo se aplica realmente dentro de la escuela? Eso lo veremos en la siguiente parte mediante ejemplos reales en la educación básica. Ya. Gracias, Daniel. Ahora que conocemos qué es la clase invertida y cuáles son sus características, vemos cómo puede aplicarse en una clase real de educación básica. Imaginemos que somos docentes de quinto año de educación básica general y vamos a enseñar el tema de las fracciones en la asignatura de matemáticas. 2 días antes de la clase, el docente debe enviar a los estudiantes un video de aproximándose 5 minutos donde explique qué es una fracción, cuáles son sus partes y, y presentar algunos ejemplos sencillos utilizando una pizza y una barra de chocolate. El objetivo no es que los estudiantes aprendan todo el contenido, sino que lleguen al aula con una idea general de lo que es el tema. Una vez que los estudiantes llegan a la institución, el docente no vuelve a repetir exactamente el mismo video. En cambio, comienza realizando algunas preguntas sencillas como ¿qué recuerdan del video? ¿Qué representa el numerador? ¿Dónde encontramos fracciones en la vida diaria? Estas preguntas permiten conocer cuánto comprendieron los estudiantes y además motivan su participación desde el inicio de la clase. Después de esta breve conversación comienza la parte más importante de la clase. El docente organiza a los estudiantes en pequeños grupos y entrega diferentes materiales, por ejemplo, círculos en cartulina, figuras geométricas o piezas elaboradas con foamy. Cada grupo debe representar distintas fracciones utilizando esos materiales y luego explicar el resto de la clase por qué eligió esa respuesta. De esta manera, los estudiantes aprenden manipulando objetos, dialogando y construyendo el conocimiento entre todos. Algo muy interesante es que durante esta actividad el docente puede recorrer el aula observando cómo trabajan los equipos. Si detecta que algunos estudiantes todavía tienen dificultad para comprender las fracciones, puede acercarse únicamente a ellos y explicarles nuevamente el procedimiento. Mientras tanto, los demás continúan trabajando de forma autónoma. Esto sería mucho más difícil en una clase tradicional donde todos reciben exactamente la misma explicación en el mismo tiempo. Finalmente, el docente puede cerrar la clase realizando un pequeño juego utilizando tarjetas, una ruleta o incluso plataformas como Kahoot si la institución dispone de Internet. Más que evaluar mediante un examen largo, verifica que los estudiantes comprendieron el tema mientras participen de forma divertida. Así el aprendizaje deja de ser memorístico y se convierte en una experiencia mucho más significativa. Como podemos observar, el verdadero aprendizaje ocurre durante la clase. El video únicamente sirve como preparación previa. Lo realmente importante son las actividades prácticas, la interacción entre compañeros y el acompañamiento del docente. Por eso se dice que en la clase invertida el estudiante aprende haciendo y no solamente escuchando. Ahora imaginemos otro ejemplo.
esta vez en lengua y literatura, con estudiantes de cuarto año de educación básica. El docente envía previamente un cuento corto en formato digital o impreso para que los estudiantes lo lean junto con sus familias. Además, les pide que piensen quién fue su personaje favorito y por qué. Cuando llegan al aula, el profesor no vuelve a leer el cuento completo. En cambio, inicia una conversación preguntando, ¿cuál fue el personaje que más les llamó la atención? ¿Qué parte del cuento les gusta más? ¿Qué hubieran hecho ustedes si fueran el personaje principal? Estas preguntas fomentan la comprensión lectora y el pensamiento crítico. Posteriormente, los estudiantes trabajan por equipos para representar una escena del cuento mediante una dramatización, un dibujo o una historia. Al finalizar, cada grupo comparte su trabajo y explica las decisiones que tomó. Como podemos observar, el tiempo de la clase se utiliza para desarrollar habilidades de comunicación, creatividad y trabajo colaborativo, en lugar de dedicarlo únicamente a leer el texto. Estos ejemplos nos permiten comprender la clase invertida. Puede adaptarse fácilmente a diferentes asignaturas. No importa si enseñamos matemáticas, lenguajes, ciencias naturales o estudios sociales. Lo importante es que los estudiantes lleguen aprendiendo y que el tiempo presencial se aproveche para realizar actividades donde puedan aplicarse lo aprendido. Además, esta metodología ayuda a que los estudiantes sean mucho más participativos en lugar de permanecer sentados escuchando durante toda la clase. Ahora conversan, investigan, experimentan y colaboran con sus compañeros. Esto hace que el aprendizaje sea mucho más motivador. Sin embargo, aunque esta metodología ofrece numerosos beneficios, también presenta algunos desafíos que los docentes deben considerar antes de aplicarla. Precisamente sobre esas ventajas y dificultades hablaremos a continuación junto con nuestra compañera Natalie. Como vimos en los primeros ejemplos, la clase invertida ofrece muchas ventajas para el aprendizaje. Una de las principales es que permite aprovechar mejor el tiempo dentro del aula, ya que los estudiantes llegan con conocimientos previos y pueden dedicar la clase a resolver dudas y realizar actividades prácticas. Además, esta metodología fomenta la participación activa. Los estudiantes dejan de ser simples oyentes y se convierten en protagonistas de su aprendizaje, desarrollando habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación y el pensamiento crítico. Sin embargo, también existen algunos desafíos. No todos los estudiantes tienen acceso a Internet o dispositivos tecnológicos en sus hogares, lo que puede dificultar la revisión del material antes de la clase. Por eso el docente debe ser flexible y buscar alternativas. Puede utilizar material impreso, lecturas, fichas o recursos sencillos que permiten a todos los estudiantes prepararse independientemente de los recursos tecnológicos que tengan. También es importante recordar que esta metodología no consiste únicamente en lo que es enviar un video, sino en lo fundamental aquí es planificar actividades que permitan aplicar los conocimientos, resolver dudas y promover la participación de todos los estudiantes. Cuando el docente planifica adecuadamente y los estudiantes asumen su responsabilidad, la clase invertida favorece un aprendizaje más dinámico, colaborativo y significativo, especialmente en educación básica, donde aprender haciendo resulta mucho más motivador. Además, esta metodología ayudará a desarrollar competencias que serán útiles durante toda la vida, como la autonomía, la organización del tiempo, la responsabilidad y la capacidad de resolver problemas de manera creativa. En conclusión, la clase invertida representa una estrategia innovadora que transforma la forma tradicional de enseñar. Su objetivo no es reemplazar al docente, sino aprovechar mejor el tiempo de las clases y ofrecer experiencias de aprendizaje más activas. Implementarla requiere compromiso tanto del docente como de los estudiantes, pero los resultados pueden ser muy positivos cuando existe una buena planificación y una participación constante de todos los involucrados.
Por esta razón, la clase invertida se ha convertido en una de las metodologías más utilizadas en la actualidad, ya que responde a las necesidades de una educación centrada en el estudiante, orientada al desarrollo de habilidades para la vida. Esperamos que este video haya permitido comprender cómo funciona la clase invertida y por qué puede convertirse en una excelente alternativa para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación básica. Agradecemos mucho su atención y esperamos que la información compartida haya sido de utilidad para conocer una metodología que contribuye a formar estudiantes más participativos, autónomos y comprometidos con su aprendizaje.